Bueno, hay varios temas de la campaña presidencial que conversar, que ya comienza poco a poco a ir calentando, y por eso hemos invitado esta noche a Jaime Galtaos, periodista, analista, político también. Gracias por estar aquí, bienvenido. No, gracias a ti, Tatiana. A ver, ¿qué te parece la decisión que ha tomado Avanza País, el señor José Williams, general, que va encabezando la lista presidencial, de arrancar su campaña en el sur? O sea, primero a Tacna, donde tengo entendido, llevó algunos años la educación primaria, y luego se va a Puno, donde Philip Butters fue agredido. Entonces, ¿te parece una buena idea? Sí, yo creo que es una buena idea. En realidad, esa era la idea precisamente de Philip Butters. La estrategia de Philip Butters consistía en conquistar el sur, es decir, en quitarle el sur a la izquierda. En eso consistía su estrategia, y tenía todo un discurso bien preparado para eso, con todo un plan para el desarrollo de Puno, Cusco y de todo el sur, y con la idea, digamos, subyacente del capitalismo popular, que en realidad los puneños, o en fin, los campesinos que viven en el sur, no son socialistas ni comunistas, sino que son empresarios informales, emprendedores, que quieren salir adelante, y por ejemplo los mineros informales, de la Rinconada y todo lo demás. Y tenía toda una estrategia en esa línea. Por eso yo lamento que al final se haya retirado, porque era una persona con capacidad, digamos, explicatoria, con capacidad de convicción. Quizás no era muy simpático, ¿no? No era muy simpático. Sus propias declaraciones, digamos, lo llevaron probablemente a esta situación, ¿no? Sí, pues claro. Entonces, y desgraciadamente se estrelló contra esta pared de Puno, y esa debe haber sido una de las razones por las cuales ha terminado saliendo de la campaña. De todos modos, me parece que Williams, que no debería tener esos anticuerpos, hace bien en comenzar por el sur, que es la zona, digamos, compleja del Perú, ¿no? Desde el punto de vista político, social, antropológico. Pero ¿por qué Williams no tendría esos anticuerpos de los que, digamos, fue víctima Philip Butters? Porque finalmente Williams es parte del Congreso de la República, que es rechazado enormemente, ha sostenido el gobierno de Dina Boluarte, que es rechazado también por la población sureña. Entonces, no tendría o no podría correr un destino similar. Va a haber sin duda un pequeño grupo, que fue el pequeño grupo que también atacó a Philip Butters, ¿no? Eran 50, 100 personas, no era más, no era la población de Juliaca la que salió a tirarle piedras. Hay, ¿no? muchos que fueron de curiosos, es verdad, ¿no? Hay muchos de curiosos, pero uno veía las imágenes y no eran más pues, de 50, 100 personas, ¿no? Entonces, ahí hay un grupo muy radical, vinculado al Movadef, ¿no? El SUTE Puno, que está vinculado al Movadef, que sin duda va a tratar de hacer algo, ¿no? Entonces, eso tienen que tratar de prevenirlo, tendrían que ver la forma de prevenirlo. Tampoco ir pues a la radio más hostil o más complicada, porque se fue Philip Butters a la radio, esta radio que es del ex congresista y que también va a ser candidato ahora por Venceremos, Alberto Quintanilla, ¿no? Que es un hombre de izquierda, que fue del PUM, de vanguardia revolucionaria, un hombre... Entonces se fue pues se metió en la boca del lobo, por decirlo así, ¿no? Entonces Williams debería ir un poquito más calmado, dices. Más calmado, no necesario escoger bien dónde va. Por ejemplo, Keiko Fujimori estuvo hace un mes y medio más o menos en Puno, no pasó nada, fue a los mercados. Bueno, no hizo tampoco mucha propaganda, ¿no? Fue más tranquila. Más tranquila, sí, efectivamente, no hizo gran publicidad, ¿no? Ahora, pero hablabas también de que uno de los objetivos de Philip Butters era quitarle al sur, o quitarle a la izquierda el sur. Sí. ¿Y crees que Williams u otro candidato de derecha pueda lograrlo? Bueno, yo no creo que sea tan fácil, ¿no? No creo que sea tan fácil, porque la izquierda en general siempre, mejor dicho, el sur en general siempre ha votado por la izquierda, salvo la época en que votaba también abrumadoramente por Fujimori, ¿no? Antes por Belaunde, en fin, no hay nada fatal en eso, digamos, ¿no? Pero en las últimas elecciones, por lo general, se ha inclinado hacia candidatos de izquierda que se han manifestado en último momento, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Por ejemplo, estaba viendo que Carlos Spaak tiene alguna intención de voto en el sur, en Puno. Él ha estado en Puno varias veces. Claro, todavía con el nivel de intención de voto que tiene él, que te digan que en Puno o que en el sur tiene, digamos, el margen de error es tan grande que es bien difícil saber si eso es verdad o no es verdad, ¿no?
y eso es lo cierto. Sí, pues cuando Pero, todavía la mayoría está en el 2%, que es parte del margen de error, además. sí, ¿no? pues, Es muy así difícil. es. Aunque ya si en dos encuestas seguidas ha salido con 2%, es que de repente Que hay algo. hay una cierta consistencia en eso, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar en Acción Popular? ¿Viste? Sale ganador Alfredo Barnechea, pero su contrincante Julio Chávez dice, no, acá ha habido irregularidades, vamos a impugnar el proceso. Y hay especialistas que dicen que si se confirman estas irregularidades, todo el proceso se puede caer, toda la votación se puede caer y Acción Popular podría quedarse en el aire, ya sin candidatos. Sin candidatos. Tengo la impresión de que no va a pasar eso, ¿no? Porque escuché unas declaraciones de la gente de la OMPE diciendo que en realidad ellos recibieron la información, ellos no pueden hacer nada, ellos recibieron la información que les envió el comité electoral, la presidenta del comité electoral de Acción Popular, que les envió esa lista, con esos resultados, eso es lo que ellos tienen. Ellos no tienen, digamos, tendría que haber toda una investigación para demostrar que efectivamente algunos delegados que fueron elegidos fueron sustituidos. Yo no creo que haya tiempo para eso, no lo sé. Yo tengo la sensación de que ya la candidatura de Alfredo Barnechea está consolidada y creo que para Acción Popular es mejor, ¿no? Porque con Alfredo Barnechea tienen la posibilidad de pasar la valla. No la seguridad, pero por lo menos la posibilidad de pasar la valla. Recordemos que la vez pasada que él se presentó sacó 8 puntos y en un determinado momento llegó a 14, ¿no? El chicharrón le jugó en contra, ¿no? Sí, pues. No va a repetir, pero ahora está jugando él está haciendo bromas con ese tema, o sea que de alguna manera lo está digiriendo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, de otro lado, Julio Chávez, una persona que no es conocida, claro, tiene a su favor el logo de la lámpara, digamos, ¿no? Que lo puede ayudar, pero él mismo no es conocido, además le podrían sacar en la campaña muchas denuncias, acusaciones que ha tenido. Entonces, yo creo que la mejor opción efectivamente es Alfredo Barnechea, pero en fin, vamos a ver si se termina consolidándose o no, como yo creo que se va a consolidar. Tiene, digamos, todavía, entiendo, la posibilidad de impugnar, va a seguir el curso si es que así, digamos, le parece, pero finalmente se determinará si es que hubo irregularidades y si continúa o no Alfredo Barnechea en esta contienda. Hablemos también de Alianza para el Progreso, porque ya están haciendo campaña, bueno, ahí no ha habido mucha novedad, César Acuña y básicamente los de siempre, ¿no? También apostando por nuevamente conseguir una curul en el Congreso, y está la figura de Santibáñez. Ayer Luis Valdés, secretario general del partido, decía, un momentito, pero la postulación de Santibáñez todavía no está confirmada. ¿Por qué todavía no la confirman? ¿Por qué están aguantándose? ¿No tendrán algún reparo, algún hasta el final remilgo respecto de las vinculaciones pues tan fuertes de Santibáñez con Dina Boluarte, que era muy impopular? Claro que durante muchísimo tiempo APP no ha tenido ningún inconveniente, ninguna dificultad con mantener el apoyo, incluso la alianza con el gobierno, ¿no? Con Dina Boluarte. O sea que pero mira, este si lo ve escrúpulo así, de última hora, no sé si aquí, es político, ¿no? Porque mira, él ya aparece en los mítines, él aparece ya con la camiseta de APP, aparece acompañando a Acuña y aparece además al lado de otros exministros de Dina Boluarte, el de Salud, el de Transporte, ahí están, ¿no? O sea, claro, tú lo ves así y dices, caramba, ese señor está en campaña. Pero sale Luis Valdés y dice, no, un momentito, todavía su postulación está en evaluación. Los partidos todavía tienen tiempo, ¿no? Hasta el 23 de diciembre que tienen que ya oficializar las listas. Pero ahora, ¿cuál esto es la estrategia? de evaluación me parece un poco raro porque se supone que los delegados ya escogieron, ¿no? El día domingo ya escogieron quiénes son los candidatos. En teoría, esas listas ya están hechas. Claro. Pero, claro, todavía no se han presentado al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, de repente hay un tiempo en que se puede cambiar las cosas, no lo sé. Pero no sé si les habrá saltado pues un escrúpulo al final, un escrúpulo político, ¿no? Este señor nos puede vincular a Dina Boluarte y eso no nos conviene. Pero ¿de verdad crees que puedan pensar eso? O sea, hasta ahora se le pregunta a APP, oye, ustedes han sostenido al gobierno de Dina Boluarte. No, lo hemos hecho por la gobernabilidad del país, no tenemos nada con Dina Boluarte, o sea, no lo van a reconocer. Lo veo difícil.
Ahora, de otro lado, Santibáñez es una persona que consigue lo que quiere, ¿no? Yo creo que va a terminar siendo candidato. Sí, ¿no? sí, sí. Se están aguantando nada más, ¿no? ¿Cuál será la estrategia de ¿Cuál Alianza será para el Progreso? Yo no sé si habrá estrategia, ¿no? Bueno, eso sería bueno también saberlo, ¿no? Sería extraordinario que haya una estrategia. Bueno, aunque APP es un partido relativamente organizado, ¿eh? Relativamente Bueno, es que organizado. hay plata como cancha, ¿no? Plata como Y cancha, préstamos efectivamente. también como cancha, ¿has visto el fin de semana? Este secretario general, Luis Valdés, este secretario general hace varios años, es decir, internamente está, el partido es muy claro en sus decisiones, es decir, funciona, Sí, pues. claro, es un partido de otro tipo, no es un partido de negocios y clientelista, digamos, ¿no? Por ejemplo, a los jueces, la influencia que tiene Acuña con los jueces en el Poder Judicial es enorme. No es comparable a la del IDL, pero es muy fuerte de todos modos, porque él les ofrece a los jueces cursos de maestría, por ejemplo, gratis, entonces les regala capacitación, cursos, y eso evidentemente es a cambio de algo, porque él tiene además un montón de juicios. Yeah. Entonces, eso es Acuña, es un negocio. mercader de las influencias, es un clientelista, a los maestros también les ofrece capacitaciones. Bueno, tiene recursos, pues, ¿no? La universidad le ha servido para esos fines. De acuerdo, es parte de su negocio y al final, como bien dices, ha logrado, por ejemplo, posicionar alcaldes, gobernadores, Claro. Sí. tiene una bancada bastante importante e interesante también en el Congreso de la República, me refiero a cantidad, más allá de lo que hayan podido hacer o no con ese Claro, poder, ¿no? claro. Es un poco a lo que apuntan también a ese nuevo proceso electoral. Podemos Perú, ahora va a postular la esposa de Daniel Urresti, ¿no? Ha dicho que Bueno. va a postular, experiencia política no hay, pero bueno, parece que ese no es un requisito en el país, ¿no? Bueno, es para, de alguna manera, capitalizar, aprovechar la figura de Daniel Urresti, ¿no? Que no era un mal candidato. Daniel Urresti, Pudo ¿no? ser alcalde, además, ¿no? Pudo ser alcalde, falló por muy pocos votos, y hubiera podido ser un buen candidato presidencial, mucho mejor que José Luna, ¿no? Lamentablemente está pues en la cárcel. Debería, dicho sea de paso, salir con la ley que se ha dado. Sí. Pero, en fin, entonces ella de alguna manera recuerda la figura de él. Es una manera de atraer votos, creo yo, simplemente, ¿no? Ahora, de Podemos es increíble, pues, ¿no? Hay un informe de Perú 21 que dice que han establecido una especie de relación, de asociación con el FENATE, que es es el gremio de maestros vinculado a Sendero Luminoso, ¿no? Al Movadef, y vinculado pues a Pedro Castillo. Sí. Entonces, hay una especie de competencia entre los partidos para ver cuál aprovecha mejor o cuál se apropia de parte del caudal, el supuesto caudal electoral de Pedro Castillo, ¿no? Entonces tienes a Bueno, Juntos, ya tiene sus filas a Guido Bellido, ¿no? tienes sus También. filas a Guido Bellido, así es, pero tienes a Juntos por el Perú, que se supone que es el partido que está apoyando el propio Castillo, pero aquí Podemos, tienes a Noblecía, que es el abogado de Pedro Castillo, de Betsy este asunto Chávez. del FENATE. Es decir, todos quieren de alguna manera vincularse a la figura de Pedro Castillo para captar algunos votos por ese lado. Increíble, ¿no? Increíble. Es O sea, increíble. que dio un golpe de Estado y ahora hay gente aprovechándose de ese caudal Sí, sí. político, que inevitablemente lo tiene todavía Sí. al día de hoy. Claro, y por eso es que no prosperó la inhabilitación en el Congreso. No prosperó de lejos. Es decir, un montón de Absurdo, ¿no? partidos que evidentemente lo censuraron, decíamos, declararon su vacancia y sin embargo a la hora de la inhabilitación no quieren votar porque estamos cerca de las elecciones y de repente eso puede afectar mi votación. Ahora Podemos va camino, José Luna, ¿no? Su fundador, va camino a un juicio por el origen Sí, justamente del partido político. Así es. ¿No? Porque habría pagado coimas para la inscripción irregular de su partido, ¿no? Habría pagado gente de la OMPE, del desaparecido CNM. Así es. O sea, Así es. increíble cómo este señor ha logrado además construir una bancada que comenzó muy pequeña y que ha empezado a jalar gente de aquí y de allá, Allá de y de todas partes. de todas partes. Es una especie de mini, ¿no? Porque tiene plata, También. Luna tiene plata.
todo Telesub, el imperio Telesub, le generó mucho dinero y parte de eso lo ha reciclado, de alguna forma lo ha reconvertido en otro tipo de academias y cosas. Sí, sí, también. O sea que él tiene recursos. Muy bien. Tenemos una nota que hemos preparado sobre esto para contarnos un poco cómo va la situación de algunos candidatos y volvemos de inmediato con Jaime para seguir conversando. Yo soy como ustedes. Yo he nacido en el campo como ustedes. La campaña electoral ya empezó para algunos candidatos y con ella un sinfín de ofrecimientos. Vamos a proponer el presupuesto del Parlamento se reduzca a la mitad, queridos compañeros. Desde la tumba de Haya de la Torre en Trujillo, el candidato aprista lanzó sus propuestas, pero no ha sido el único. Días atrás, el líder de Alianza para el Progreso visitó la Sierra de Trujillo. Si Dios me lleva un golpe privilegiado, no se preocupen. Habrá plata como cancha para sus obras. El recorrido por regiones también es seguido por aspirantes a la vicepresidencia. Desde el sur de la patria, seguimos tejiendo junto al pueblo camino a la democracia. Pero esa democracia a la que alude fue cuestionada por ciudadanos tacneños. En tu cara te digo terruco, terrorista, defensor del delincuente Castillo. Tras la definición de los candidatos en las primarias, que ha dejado nuevos rostros como la del general José William Zapata, tras la renuncia irrevocable del precandidato Philip Butters, Avanza País iniciará su campaña en el sur del país y tendrá previsto incluso visitar Puno, la región donde su antecesor fue rechazado. Creo que empezar por el sur viene de una estrategia de buscar consolidar los flancos débiles que dejó la precandidatura de Philip Butters, ¿no? Especialmente el caso de Juliaca. Pero ¿qué impacto tendría iniciar la campaña en el sur del país? Yo creo que él, en ese sentido, va a tratar de alguna manera, de arriesgarse a ir al espacio donde justamente, eventualmente, se generó este problema en su partido con el anterior candidato. Si finalmente logra ir, yo creo que hay que interpretar esto como una manera de afirmar su candidatura y establecer una suerte de distancia respecto de lo que ha sido la anterior candidatura. Además, comparte su lectura sobre el perfil del candidato. Es un candidato bastante interesante. ¿En qué sentido? En el sentido en que corresponde a alguien que ha tenido cargos importantes durante el gobierno y es más, históricamente está asociado justamente con esta operación insignia, esta operación militar insignia que fue justamente todo el operativo Chavín de Huántar. Él también tuvo un rol interesante cuando estuvo justamente en este periodo de gobierno que está casi por culminar. Se lo puede observar como alguien mesurado, ponderado, a pesar de que es un miembro de las Fuerzas Armadas. Desde Avanza País sostienen que la figura del general José Williams buscará generar un cambio a través de la reconciliación. Mientras que la imagen de Philip Butters era una imagen confrontacional, de división, tanto a la interna del partido como afuera, especialmente en las regiones de nuestro Perú y en las regiones del sur. La idea de esta nueva candidatura del señor Williams debe ir por la reconciliación, por la unidad y por mostrar lo que ha hecho Williams desde siempre en su carrera como militar, que es defender a la patria y defender a todos los peruanos sin ningún tipo de división. Sin embargo, la fórmula que acompañará al expresidente del Congreso aún es una interrogante dentro del partido. Legalmente no hay ningún tipo de cambio más allá de la renuncia de Philip Butters. Pero se debe mantener la fórmula que incluye a Fernán Altuve y Carol Paredes. En realidad, tanto Fernán como la señora Carol no participan muy activamente a nivel político del partido, eran más bien invitados de Philip. Entonces creo que la dirigencia y especialmente el señor Williams debe tener diálogo directo con ellos para tomar la decisión de si se mantienen o no en la fórmula. Mientras algunos partidos se alistan para empezar su campaña, otros ya la iniciaron. Hoy me siento lista para enfrentar un desafío tan grande como es la participación en esta candidatura a la presidencia. Nuestra campaña en regiones ya comenzó. En enero arrancamos ya con más fuerza. Ahora estamos en una campaña, la semana pasada estuvimos en La Libertad. Próximamente nos vamos a Ica.
Y así vamos a seguir recorriendo hasta el último lugar del Perú. En la alianza electoral de izquierda reapareció Verónica Mendoza. Desde Cusco, la ex aspirante a la presidencia dejó entrever su intención de volver a la política. Si yo decido ser candidata al gobierno regional por la alianza Venceremos, va a ser para convocar a un ejército de Tupac Amaru y Micaela Zaspiras, guerreros y guerreras del Cusco. Por otro lado, Acción Popular, que eligió a su candidato mediante delegados en medio de cuestionamientos y anuncios de impugnaciones, espera que los resultados se oficialicen para iniciar su campaña. ¿Qué puede pasar con Acción Popular? Obviamente es un golpe para su estructura misma, para la cohesión, pero seguramente es parte también de lo que nos está hablando del hecho de que en sí mismo en el partido no hay una unidad. Además, comenta sobre el proceso de elecciones internas. El proceso de democracia interna que hemos estado observando durante estos días ha tenido distintas etapas. Ha tenido que estar acompañada en todas las etapas por el Organismo Nacional de Procesos Electorales, por la OMPE, ¿no? Lamentablemente, para el caso de la elección de delegados, esa situación no se ha dado. Esto lo que nos dice es que solamente este proceso de democracia interna que hemos experimentado los peruanos, de alguna manera durante este tiempo, necesita hacerse ajustes. Para el especialista en Derecho Electoral, José Villalobos, la denuncia de fraude y el presunto cambio de delegados tendría implicancias penales. La denuncia que se ha hecho en el Partido Acción Popular es gravísima, ¿no? Porque no solo se denuncia un fraude, habrían sido elegidos 68 delegados, sin embargo, la presidenta del Tribunal Electoral inscribió a 28 que no fueron los que ganaron la elección, con lo cual ahí hay un delito contra la fe pública también, porque hay una falsa declaración en procedimiento administrativo. ¿Pero qué podría suceder con la candidatura de Acción Popular? Si el pedido de nulidad es total, o sea, si se pide la nulidad de toda la elección y se comprueba de que ha habido fraude porque han votado 28 personas que no debían votar, se anularía toda la elección y Acción Popular quedaría fuera de carrera, ¿no? A medida que avanza la campaña, se intensificará y se centrará en zonas con grandes bolsones electorales, como Lima, que concentra más de 7 millones de ciudadanos habilitados para votar, 49.2% hombres y 50.8% mujeres. Yo creo que al final del día no hay que hablar de zonas, sino de clivajes, o sea, de estos, digamos, estos grupos de personas que agrupados de alguna manera pueden definir las elecciones en la medida no solamente de volumen, sino de generación de corriente de opinión. El calendario electoral aún tiene fechas clave. El 15 de diciembre deberán proclamarse los candidatos a la presidencia y el 23 de diciembre vence el plazo para la inscripción de fórmulas y listas de candidatos. Tras ello, se habilitará la presentación de recursos de tacha, un proceso que podría abrir un nuevo escenario en la contienda electoral. Muy bien, bueno, así están las cosas. Todavía la campaña está calentando, así que vamos a ir viendo poco a poco cómo se van dando estos anuncios y movidas al interior de los partidos. Jaime, quiero aprovechar también tu presencia para tocar un par de temas adicionales. Por ejemplo, lo que tiene que ver con Delia Espinosa, que ahora que está fuera del Ministerio Público, ha dicho que el proceso seguido contra Pedro Castillo no es de ninguna manera rebelión, para ella ni siquiera hay conspiración, incluso va nuevamente en contra de Patricia Benavides y dice que hizo muy mal en detenerlo en flagrancia, o sea, para ella todo se cae. ¿Qué te parece esa declaración que ha dado? Bueno, a mí, yo creo que lo que eso confirma es que ella es una mujer, una fiscal muy politizada, ¿no? Y de una orientación específica, de izquierda o progresista, entre comillas, no sé, porque sostener que ni siquiera hay conspiración contra, digamos que en el caso de Castillo ni siquiera hay delito de conspiración, ya pues, entonces no hay nada, no hay nada. En realidad, yo creo, y siguiendo a Aníbal Quiroga y a otros
juristas, que sí hubo delito de rebelión, no solo de conspiración, sino de rebelión propiamente dicha, porque al ser el presidente de la República, era jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, y por lo tanto, cuando él, digamos, pretendía cerrar todas las instituciones y tomar el poder entero, se estaba levantando en armas, porque él estaba contando con las armas del Ejército, de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, siendo él el jefe supremo de estas entidades. O sea que lo que pasa es que los jueces son muy formalistas, ¿no? Muy literales. Entonces, no, claro, están pensando en que él personalmente no tenía una pistola, no se levantó en armas, pero no se trata de eso. Exacto. Él tenía todas las armas del Estado. Y Delia Espinosa además va por un discurso más político, ¿no? Por esa campaña que ha hecho Pedro Castillo de soy un perseguido político, aquí no pasó nada, yo estuve solo, di una declaración que no tuvo ningún tipo de efecto. Y Delia Espinosa soporta un poco ese discurso, ¿no? Es increíble, pues está del lado de, es decir, del lado de cómo puede avalar un golpe de Estado, porque eso fue un golpe de Estado fallido, pero fue un golpe de Estado, ¿no? Sí. Es decir, tiene una actitud ahí, Delia Espinosa, completamente antidemocrática, ¿no? Ahora, quería comentar también, porque en el siguiente bloque voy a hablar un poco más extendido sobre la situación de Estados Unidos, pero el jueves pasado Estados Unidos publica un documento oficial sobre una nueva estrategia de seguridad, donde resalta la importancia de América Latina, habla y espera que no pasen cosas que puedan afectar su seguridad nacional, como el caso de tráfico de drogas, todo lo que está haciendo un poco en Venezuela, un poco amparándose en la doctrina Monroe. ¿Puede afectar eso de alguna manera el país? ¿Perú podría aprovechar esa declaratoria de alguna manera? Yo creo que sí, es interesante esta nueva estrategia de seguridad norteamericana que, dicho sea de paso, define claramente que, digamos, una geopolítica norteamericana ya no basada en la defensa de la libertad o del libre mercado a nivel global, sino basada en relaciones de poder y de seguridad, de poder económico y de seguridad, de la seguridad económica y militar, digamos, de Estados Unidos en el mundo para mantener su protagonismo global, mantener su liderazgo global en el tema económico y político, ¿no? Y en ese sentido, por primera vez Estados Unidos define a América Latina como digamos, un destino, un foco importante de su política externa. Porque claro, Estados Unidos nota y observa que la China está tomando control económico en buena cuenta de América Latina, del hemisferio. Y entonces, esta doctrina, ¿cómo es que le llaman? El corolario Trump a la doctrina Monroe. Sí. La doctrina Monroe era América para los americanos. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, hay ahí una serie de planteamientos que el Perú podría aprovechar para, digamos, plantearle a Estados Unidos una propuesta de relación estratégica para una serie de cosas. Por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con seguridad, la lucha contra la criminalidad, no solamente contra el narcotráfico, que ya ahí se supone, sino en el caso del narcotráfico específicamente, ya que ellos, por ejemplo, están bombardeando narcolanchas, permitirnos nuevamente derribar avionetas o narcoavionetas, como hacíamos hasta el año 2000, ¿no? Que eso sería fundamental para reducir, ¿no? Y así una serie de otras cosas, tecnología para luchar contra las extorsiones, por ejemplo, ¿no? Grandes inversiones estratégicas, todo lo que tiene que ver con inversiones en tierras raras, en minerales críticos que ellos necesitan desesperadamente. En fin, se abre una serie de oportunidades para el Perú. Muy bien, Jaime, te agradezco que hayas venido esta noche y nos hayas acompañado hoy en el programa. No, gracias a ti. Hacemos